9:20 de la mañana, estamos arrancando esta tertulia en este jueves 2 de febrero, recibiendo a los integrantes de la mesa. Eduardo Rubio, ¿cómo anda? Buen día. Buenos días, un gusto estar aquí en la tertulia. Miguel Mansi, ¿cómo le va? No muy bien. No muy bien, anda peleando con el celular. No, pero me estoy deprimido porque escuché a este señor, a Víctor Rossi. Me dejó Ahora vamos a hablar de eso, no se me adelante. Óscar Andrade, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Y también el diputado Rodrigo Goñi nos acompaña por aquí. Rodrigo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, un gusto de compartir la tertulia en la mañana de hoy. Bueno, como primer tema justamente tenemos planteado el análisis o las reflexiones que le haya dejado a cada uno de los integrantes de la mesa el diálogo que mantuvimos con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar la entrevista. Hablamos de varios temas, pero principalmente si la tuviéramos que dividir en dos, creo que por un lado está todo lo vinculado obviamente a las cuestiones que hacen a la cartera de Transporte y Obras Públicas, particularmente a la expectativa que se ha generado en torno a las negociaciones con la empresa UPM, y una segunda parte vinculada a algo que inclusive abarca a una buena parte de esta mesa, que es la discusión presupuestal que se va a abrir ahora también en el Parlamento a raíz del proyecto de rendición de cuentas, que ya estuvo en análisis del Poder Ejecutivo el fin de semana pasado, además en un marco de privacidad y de hermetismo en la estancia de Anchorena, y además va a ocurrir una nueva instancia este domingo cuando se haga la agrupación de gobierno del Frente Amplio y se amplíe más la discusión con la bancada oficialista. ¿Cómo vieron este tema? Vamos a darle la palabra a Eduardo Rubio. Adelante, Eduardo. Bueno, yo estuve escuchando atentamente al ministro Rossi. Tengo la ventaja capaz de conocerlo de hace muchísimo tiempo, de haber hasta trabajado junto con el ministro en nuestras épocas de militancia dentro del Frente Amplio. Y creo que ha perfeccionado su capacidad de declarar en términos generales y sin que uno pueda sacar nada en concreto, ¿no? A mí me asombró cuando la pregunta que tú le hiciste de cómo evaluaba la situación de la red de carreteras del Uruguay, y el ministro dijo mejorando. Sin palabras. A mí me toca andar mucho por las carreteras del Uruguay. Y esa evaluación de mejorando, claro, ¿a qué se refirió? Capaz que algún tramo de la ruta 9, algún tramo de la ruta, y no me animo a decir mucho de la ruta 1, pero después, por favor, yo creo que la situación de las carreteras en el Uruguay es realmente desastrosa. Y no ha habido un plan de inversión dirigido a mejorar, incluso a aquellas que puedan tener un sentido estratégico, ¿no? Y luego, bueno, ya sobre otras reflexiones y más que nada vinculado a la negociación con UPM. Primero creo que hemos hecho un papelón internacional saliendo a vender la leche antes de haber ordeñado la vaca, ¿no? El gobierno, creo que hay una desesperación del gobierno por concretar obras, inversiones, sean las que sean, cuesten lo que cuesten y comprometan lo que comprometan el futuro del país. Una tercera planta de celulosa, desde nuestro punto de vista y en un proyecto de país como el que soñamos construir, es muy malo. Lo dije acá cuando recién apareció este tema. Pero claro, salimos a vender, luego de varias peregrinaciones a Finlandia, se está organizando otra con el presidente a la cabeza. Da pena. Y UPM se da el tupé, tiene el lujo de decir, acá no hay nada asegurado. Yo creo que los tipos están buscando presionar más en la negociación, ¿no? Pero claro, le facilita esta posición tan débil del gobierno uruguayo, que se postra frente a esta perspectiva de una inversión que le asegure en el año electoral generar coyunturalmente puestos de trabajo que le permitan mantener algún nivel de votación. Entonces, no me quiero extender. Pienso que el ministro Rossi expresó, y tal, yo creo que es uno de los exponentes más duros, más puros y más duros de la política del gobierno de Vázquez. Rodrigo. Sí, creo que lo peor de todo del ministro Rossi es no reconocer la realidad. Digamos, si uno no reconoce la realidad, difícilmente pueda mejorarla. Y yo comparto con Eduardo de que debe ser el único que dice en este país que las carreteras están bien. Digamos, todos los informes que se han hecho locales
internacionales y de todos los lugares, desde los productores, las cámaras, los que transitan, los que andan por la carretera, hasta por turismo, dicen lo que cualquier foto marca. La infraestructura en nuestro país está en un muy mal estado. Rossi decía más de la mitad está en buen estado. Bueno, es mucho más de la mitad, dicen todos los informes, está en muy mal estado. Y la mejor prueba la tenemos cuando con todo este tema de UPM. Con todo este tema lo que queda claro es que los déficits de infraestructura son tan graves que, bueno, cualquier empresa que viene, una empresa de esta envergadura y con este proyecto tan importante, tiene que poner por delante condicionar a que la infraestructura esté más o menos en mínimas condiciones para poder hacer la inversión. Yo creo que eso habla muy mal del estado de la infraestructura de nuestro país, y sobre todo el agravante con el ministro, lo digo con todo respeto, de que él ya fue ministro. Digamos, distinto es si viniera hoy un ministro nuevo y dice, bueno, yo me encuentro, estoy tratando de mejorar. Pero el ministro Rossi estuvo en los 5 años donde el Estado uruguayo tuvo más recursos para hacer infraestructura. Cuando en las épocas de bonanza, lo que cualquier país medianamente razonable hace es invertir muchísimo en infraestructura, porque es donde hay margen para, ¿no? Y porque sabemos que cuando vienen las vacas flacas, lo primero que se saca de la plata es del Ministerio de Obras Públicas, porque allí están los montos más importantes y otra cantidad de cosas que no puede dejar de prestar. Así que realmente me apenan muchísimo escuchar al ministro Rossi en momentos que uno necesita que el ministro tenga mayor credibilidad, mucho más cuando va a ir a representar nuestro país en una negociación con UPM, donde necesitamos un ministro que nos represente con credibilidad. Óscar Andrade. Sí, a ver, yo creo que hay varias puntas para abordar el tema de la obra pública. Un costado del asunto es la importancia de la obra pública en el desarrollo del país y en el apuntalamiento de la industria de la construcción, que si bien en términos relativos la inversión pública ha representado no más allá de 1/3 del total de la inversión en la industria, no deja de ser importante. Hoy representa en torno a una cuarta parte, 1 de cada 4 puestos de trabajo depende de la inversión pública. En proporción, 1 de cada 4 depende de la inversión inmobiliaria privada y el resto tiene que ver con obras de infraestructura del tipo parques eólicos, silos y un componente que ha tenido que ver con la transformación en el agro del país. Y es importante por varias razones. Yo las voy a decir sintéticamente. Uno, la industria de la construcción es la que más puestos de trabajo genera en relación a cada peso que se invierte. Una segunda razón es que tiene facilidad de colocarse fácilmente a escala nacional. Es de las pocas industrias que no depende tanto de la salida del puerto, de donde está la materia prima para instalarse, y de repente una obra que ubique 20 puestos de trabajo acá en Pocitos no es tan relevante, pero en algún pueblo del interior termina teniendo una dimensión social extraordinaria, porque es la que determina, por ejemplo, si una familia tiene que irse a emigrar al contorno de Montevideo, puede afincarse en la localidad. Un tercer componente es que tiene fuerte encadenamiento productivo. En torno a un 75% de los insumos que se utilizan son nacionales. Un cuarto componente es que no requiere mayor calificación para el ingreso y por lo tanto absorbe rápidamente puestos de trabajo de otras ramas de actividad que puedan estar en dificultad, y esencialmente que lo que se produce se necesita. Sea infraestructura en términos de matriz energética, infraestructura desde el punto de vista de la vivienda, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la educación. Entonces, en esa dimensión me parece que está bueno hacer una referencia general del papel de la inversión pública en una industria que además, por sus características, es un poco un termómetro del conjunto de la economía. Una segunda referencia, yo creo que hay que invertir más en materia de infraestructura por una razón lógica. O sea, las cargas que soportan las rutas se han multiplicado decenas de veces. Esa es una circunstancia que cualquier análisis serio desde el punto de vista de estructura vial, y me parece que habría que discutir en términos de mayores niveles de inversión, en el sentido que lo que hay no alcanza, porque es claro que tenemos una circunstancia de déficit fiscal y de otras obligaciones y un gasto que tiene un componente fijo muy alto, de que tiene que haber reformas fiscales. Nosotros somos partidarios de la idea de que el que rompe la infraestructura tiene que pagar la infraestructura, y que por lo tanto habría que colocar en el debate si los sectores en particular de la soja y la forestación, que son los que por abrumadora mayoría son responsables del deterioro de la infraestructura vial, no tienen que tener una participación mayor desde el punto de vista de la cuestión fiscal para reponer la infraestructura. Nosotros hemos conversado esto
con intendentes de todos los colores políticos que comparten, hasta en los caminos, hasta en la discusión de las circunstancias de los caminos. Pero me parece que estaría bueno colocar un debate, no solamente en un reclamo general de cuenta política, de gestión, que creo que también es parte del debate, sino un debate desde el punto de vista de consensos políticos, de sectores que además son los que encabezan los niveles de ganancia, desde el punto de vista cuando vemos la participación del punto de vista del impuesto a la renta de la actividad empresarial o del punto de vista del IRPF franja 1, no tendrían que tener una participación superior en la resolución de los temas de infraestructura, porque son los que en definitiva la utilizan. Nadie puede creer que el que va con un fitito por ruta 1 es el que rompe la ruta 1. Los que rompen la ruta 1 son los que tienen la carga hasta 10.000 toneladas y que además en condiciones del transporte de carga, que es otro componente de los principales desde el punto de vista de las condiciones de trabajo precario que habría que discutir en el país en una discusión muy general. Referencias respecto al tema infraestructura, obra pública y necesidad de recursos para infraestructura, obra pública, papel de la industria. Segundo elemento. ¿Quieres seguir hablando un poco más? Muy breve. Le dejo mi parte. Sí, muy breve. No Para una segunda vuelta dejo opiniones que tengo sobre el tema de la papelera y las condiciones en las que el país tiene que discutir con multinacionales de estas características. Yo soy de la idea de que no podés pararte en una postura de vengan. No es una postura correcta y que en el vengan las condiciones todas terminan siendo funcionales a detrimento del país, y en ese plano tenemos experiencia para atrás. O sea, breve reseña, Montes del Plata tenía un montón de declaraciones de intenciones que se pensaban a cumplir cuando hubo huelga en Montes del Plata para que se cumplieran desde el punto de vista de la participación del trabajo nacional y la calificación. No nos garantizan las buenas intenciones, que eso después tenga que ver con algunos aspectos positivos que pudiera tener si se conquistan que se tengan, y para eso hay que ir a una negociación que defienda de manera férrea los intereses nacionales. Miguel Mancia, adelante. Andrade dio la vuelta al mundo. Está difícil dejarlo a Andrade porque zarpó, se fue lejos. Se dejó, se fue lejos. Es un poco mi tema, ¿no? Sí, yo sé. Yo voy a empezar por el fitito, porque ya que habló de fitito, ¿no? El fitito no. O el Fusca. Yo empecé con un Fusca de 66, me acuerdo. El fitito no da empleo, claro. Y el fitito no paga tampoco los impuestos que paga de UPM. Yo por mí le sacaba todo. Que tenían abogado defensor, la soja y la forestación. A mí no me importa nada. Tenían que encontrar en Mancio un abogado defensor. No importa nada. Sáquenle todo lo que quieran. Pero el problema es que le sacan, pero no le sacan para hacer carretera. Le sacan para pagar funcionarios públicos. Este es el problema. El problema acá no es el ingreso, es el gasto. Cobran todos los impuestos que quieran los ricos, esas casas enormes que hay en Carrasco, esas 4x4 que circulan cada día más Mercedes, cada día más Volvo. A mí me espantan. Sácale todo. Vamos a andar todos en fitito. Ahora, con lo que le sacas a los ricos, hace carretera, hace educación, hace salud, hace lo que tenés que hacer. No sigas pagando clientes, funcionarios públicos que te van a votar en la próxima elección. Entonces, no me importa el problema de la recaudación, el problema está del lado del gasto. Vamos a convencernos de eso y de repente empezamos a hablar en serio. Volviendo a la gentil propuesta de nuestros amables anfitriones respecto a la tertulia de hoy, escuché al ministro Rossi y decía que me daba una enorme pena. Me da una enorme pena por el ministro Rossi, a quien aprecio sin conocerlo. No lo conozco, pero parece que es como el abuelo de gabinete. Un tipo, en este gabinete que hay ministros que son gente tan babosa, tan prepotente, tan soberbia, tan agresiva, tan equivocada. Este señor habla con cordialidad, trata de matizar los temas, viru, ¿no? Todo. Pero no tienen la simpatía de Bención, digamos. Estoy hablando de este gabinete, pero yo tengo mis perlas también ahí guardadas, pero estoy hablando de este gabinete. A mí me cae bien Rossi como me cae mal el otro. Yo qué sé, María Julia Murió, Murro, el propio Astori. Pero entonces, ¿qué me da pena por Rossi? Me da pena por el país. Porque lo pusieron a Rossi a decir, bueno, salí vos ahora, Astori no puede salir más por un rato largo. Bonomi no puede salir más, nunca más. María Julia Muñoz no puede salir más. ¿A quién le van quedando? A Guerre ahora, el pobre hombre que el pobre arrocero de los $180.000 no puede salir más. Entonces digo, salí vos a entretener, a confundir, a hablar de nada, a hablar de lo que no existe. Porque yo estoy de acuerdo con ustedes, puedo estar de acuerdo con Rubio respecto a la pertinencia o no, que no se discute ya, dejó de discutirse esto de la tercera planta, la pertinencia del fondo de la cuestión, si es bueno o malo para el país, para el proyecto productivo del país, para el monocultivo, todo eso no se discute más. Entonces estamos tratando de concentrarnos en cómo hacemos para hacer la obra. Resulta que a mí me dijo un muchacho que sabe
que los finlandeses están listos para hacer la obra. ¿Por qué? Porque están los árboles, que es lo más valioso, lo más importante para toda la patria, que son los árboles. Y los árboles están acá, que crecen rápido, los clonados ahora salen en 3 años, tenés un árbol en el medio del jardín. El problema es lo que tiene que hacer Uruguay. Y lo que tiene que hacer Uruguay no lo puede hacer en los términos en que lo reclaman los inversores. Estoy con el celular porque se me rompió la impresora, entonces no puedo. Su mini tablet. Claro, no puedo imprimir las notas, sí, y se me vaya. Bueno, me cuesta. Fíjense lo que dice Rossi, que hace falta que ponga Uruguay, no los finlandeses que tienen la plata, que tienen los árboles, que hacen cuentas y saben que si cortan los árboles después van a ganar plata. Los finlandeses la tienen clara. Uruguay tiene que hacer vía férrea. 300 kilómetros de vías férreas en términos que jamás hizo el país nunca. Palabras del ministro Rossi, porque tenemos una vía férrea del siglo XIX y tenemos que proyectar una vía férrea del siglo XXI, 300 kilómetros. Caminería rural para acercar las cargas a esas vías férreas. Todo esto lo dijo Rossi, ¿no? Pasos a nivel. Varios. Dije, claro, naturalmente quien anda por la ruta del país sabe, ¿no? Que vas a tener que hacer varios pasos a nivel. Ingreso a la ciudad, un gran berenjenal. Ingreso al puerto, todo esto lo dijo Rossi en estas sucesivas salidas que viene haciendo, porque lo mandaron después de Anchorena, porque Vázquez prometió una conferencia de prensa, una cadena que nunca hizo. El 1 de marzo. ¿1 de marzo? ¿Es para el 1 de marzo? Tiene que prepararla, le da trabajo. Ok. Además acá no empieza nada hasta después de turismo, entonces no hay apuro, podemos esperar el 1 de marzo, listo. El ingreso al puerto. Las instalaciones accesorias en el puerto y en el conjunto del tránsito de esos 300 kilómetros de vías férreas. En algún momento valoraron esta obra sobre la vía férrea en $1.200 millones, que es lo que sale, como anota con precisión el diputado Rubio, a buscar, no digo a mendigar, a buscar inversores. El presidente Vázquez, que está saliendo como desesperado a ver quién le pone $1.500 millones para empezar a mover esto. Y ahora dice Rossi que todo esto tiene que hacerse en 36 meses para viabilizar la idea, como los arbolitos ya están plantados, están creciendo. ¿Saben qué, caballeros? Estamos en el virubiru, estamos hablando de humo. Están vendiendo humo, esto no es posible, no se hace. No se hace en este país, porque no hay antecedentes de una obra de estas dimensiones en la vida reciente. Estaba pensando ayer de noche, ¿cuándo fue la última obra pública importante que se hizo en este país? En mi memoria, ojalá me equivoque, en dictadura. Cuando hicieron los accesos, cuando hicieron el colector y anoté otra más. Bueno, la represa hay que hablar, el principio de la dictadura y el saneamiento urbano que siguió en los 30 años de gobierno democrático, pero empezó bajo la dictadura con financiamiento del BID, del préstamo 7 de Fonida. Después este país no lo hizo bajo el gobierno colorado, que tuvimos que pagarle a todos los amigos de Rubio que volvían del exterior, reponer y todas esas cosas. No lo hizo el gobierno blanco, no lo hizo los otros gobiernos colorados, y no lo hicieron los 12 años o 13 años de gobierno frente a la pista. No hacemos infraestructura, no hacemos obra pública. Lo que dijo Goñi, en 10 años de bonanza, creciendo a tasas chinas, no hicimos obra pública. Lo que dijo Rossi respecto a las carreteras es que el 50% están mal y muy mal. Mal y muy mal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora en 36 meses todo esto que dice el ministro que hay que hacer? No vamos a hacer nada. Entonces, ¿qué es esto? Esto es parte de las fantasías de Vázquez. Están vendiendo humo desde... Bueno, no hablo de Mujica, te saco la de Mujica, no paso lista a lo de Mujica. Pero empecé a listar ayer de noche las fantasías de Vázquez, la madre de todas las reformas, la reforma del Estado en el primer gobierno, 70.000 funcionarios nuevos. El ADN de la educación, María Julia Muñoz, Miri y el otro echados, porque dijo que era una transfusión. El petróleo submarino. Citó a los expresidentes de la República 2 o 3 veces para ver qué hacíamos con el petróleo. No hay petróleo. Más y mejor Mercosur. El TLC con China. Las PPP para obra pública. Ahora queremos hacer la vida. Hace 10 años que estamos buscando a alguien que nos financie un peaje y no encontramos. Las 33 medidas para la seguridad. Vienen matando 34 tipos en lo que va del año. Y la tortilla. Perdón, la frutilla de la torta. La tortilla de la fruta. Una tortilla de la torta le va a quedar mal. Está con dificultades para redondear también. La licitación del avión. Si no podemos hacer una licitación por un avión, ¿cómo querés licitar 300 kilómetros de vía férrea? Entonces el país está en problemas. A mí me apena por el ministro Rossi, que creo que es un buen abuelo, un hombre de bien, trabajador, esforzado, que le hayan mandado a poner la cara por un gobierno que significa un país, y por eso me apena,
que está embarrado en el propio barro. Porque Rossi decía, y termino, trato de terminar, Rossi decía, pero no hablemos de estas cosas, no hablemos del TLC con China, no hablemos, porque si no generamos expectativas. Macho, estamos hablando de lo que el gobierno habla. Estos temas no los inventamos nosotros, los inventó el gobierno. Fue el gobierno que fue a China y dijo, vengo con un TLC. Los chinos están encantados de firmar un TLC con Uruguay. Fue el gobierno que dijo, vamos a hacer una tercera planta de UPM. No inventamos nosotros los temas. Y ahora el ministro Rossi pone paños tibios y dice, no hablen más de esto, que generan expectativas desmedidas. Pero loco, sufrieron ustedes lo que inventaron, porque no tienen lo que decir. Este país no tiene agenda, este gobierno no tiene proyecto, no tiene plan. Estamos en el barro y es una pena. A mí me da pena por el país, porque además faltan 3 años de este gobierno. Faltan 20 minutos para las 10 de la mañana. Hacemos la pausa y seguimos conversando de estos temas con Óscar Andrade, con Miguel Mansi, con Eduardo Rubio y con Rodrigo Goñi. Ya venimos. 9 de la mañana, 46 minutos. Estamos en el tramo final de esta tertulia. Seguimos hablando sobre lo que dejó esta entrevista con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Tenía algunas cosas más para decir Óscar Andrade. No, a ver, yo creo que nosotros tenemos que tratar, está bueno que algunos debates de este tipo lo podamos dar por encima de 4 o 5 consignas partidarias que empobrecen la discusión de manera escandalosa. Y hay un debate global que tiene que ver con cómo relacionar los Estados-nación con las grandes multinacionales, que no tiene solo la discusión con respecto a la planta de celulosa. En general, las condiciones que imponen las multinacionales a los Estados-nación generan un proceso objetivo de recorte democrático cada vez más profundo. Y la evidencia de esto, eso lo hemos dicho más de una vez en la tertulia, tiene que ver con los componentes fiscales. No es solo un problema de voluntad política, también de voluntad política que las grandes empresas que tienen un 75% de la ganancia en América Latina tributen, según la CEPAL, apenas por el 5,4%, sino porque imponen condiciones que terminan siendo tremendamente desfavorables, y ahí hay un debate global en el que está bueno generar consensos básicos a nivel nacional en toda la línea. Nosotros en ese plano, respecto a la instalación de la planta de celulosa, hay 4 o 5 aspectos que son centrales. A ver, desde el punto de vista del movimiento sindical no somos especialistas en los temas ambientales. Ahí, en todo caso, tendrá que ser la Dinama la que coloque las garantías de los controles. Pero desde el punto de vista laboral, no está garantizado a priori ni la participación de mano de obra nacional, ni la formación profesional, ni las condiciones máximas de estándares en materia de salud laboral, ni las condiciones en los alojamientos, ni las condiciones en los transportes. O sea, un debate con procesos de complejidad de esta naturaleza, donde se instalan de golpe 5.000 trabajadores, requiere un conjunto de aspectos que tienen que estar considerados para que los impactos que se suponen positivos después terminen siendo positivos, porque si después se instala una planta donde la construcción se hace con enormes factores de regulación, las empresas extranjeras aparecen viviendo en cualquier condición, las condiciones de salud y seguridad son pobres, las condiciones de alojamiento son pésimas, los resultados... Es más, muchas veces hasta las negociaciones entre la empresa multinacional y las empresas nacionales ofrecen condiciones que son tremendamente desfavorables. Entonces, hay que colocar una discusión más sensata que ubique una condición de cómo se defienden los objetivos nacionales en medio de circunstancias de este tipo, y tiene que ver con una actitud diferente a vengan, y en ese plano creo que hay un debate para hacer con esta y con todas las inversiones extranjeras, ¿no? Yo entiendo, tengo claro que muchas veces depende de las condiciones del país, que en el año 2005, cuando tenía cerca de un 20% de desempleo, una circunstancia de pobreza que superaba los 2/3, un problema de informalidad en el trabajo encima del 40%, y un salario mínimo nacional de $40, que parece que, bueno, Mansi seguramente se olvida de ese punto de partida del país a la hora de hacer balance, era más difícil que hoy, pero hay que ir estableciendo condiciones, sabiendo que es un proceso complejo y no idílico, pero que en todo caso se generen correlaciones para vincularla al proyecto de país. Rodrigo Goñi, comentarios. No, qué bueno que escuchar a Óscar decir que no más consignas prejuiciosas y que nos impidan aprovechar oportunidades con racionalidad y con inteligencia y con coraje. El verdadero coraje no está en rechazar la inversión extranjera o tal o cual medida
porque a mí se me ocurrió, porque una ideología, un librito lo dijo hace 200 años. El verdadero coraje está en decir, a mi pueblo, a mi gente, ¿le sirve o no le sirve? ¿Y en qué condiciones le sirve? Yo creo que damos un gran paso, sí. Bueno, hasta hace poco, como bien decía Miguel hace un ratito, era todo no a la inversión extranjera. No. Y hay que ver si uno de la inversión extranjera no solamente recibe dinero, recibe aprendizaje. El mundo de hoy, ¿qué es lo que ha ganado? ¿Por qué ha evolucionado una cantidad de cosas? Porque comparte conocimiento. Y la inversión extranjera no trae solamente dinero, trae conocimiento, como lo ha demostrado una cantidad de cosas. El tema, y comparto absolutamente, es ver en qué condiciones se recibe esa inversión, se negocia esa inversión, se acuerda esa inversión. El Frente Amplio pasó de 70 años de decir no, 70 años de su nacimiento, decir no a la inversión extranjera, a ahora aceptarla en cualquier condición. Lo tuvimos en un lamentable proceso con Aratirí, donde no quiero decir lo que se me sale a la cabeza de mi pueblo, pero una actitud pusilánime de decir sí a cualquier cosa. Poníamos en juego nada más y nada menos que lo más valioso que tiene un país, que es su medio ambiente, su tierra, sus condiciones de calidad de vida. Y ahora, en el caso de UPM, tenemos también la oportunidad de que esta inversión sirva. Lo que Uruguay tiene que pensar es, y un gobernante, ¿sirve o no sirve y en qué condiciones sirve? Ahora, la forma como se inició todo esto se comenzó muy mal, porque cuando uno empieza a comprometerse y a decir que sí, el presidente baje una vez y otra también a decir que sí, la empresa naturalmente termina poniendo las condiciones. Eso es de un pésimo negociante. Cuando uno canta de entrada sí quiero y en cualquier condición, y después le van a imponer las condiciones. Lo que acá hay que ver es qué es lo mejor para Uruguay. Uruguay tiene muchísimo para ganar, pero también, si hace las cosas mal, mucho para perder. Miguel Mansi. Estamos hablando de humo, no hay la tal inversión, hay conversaciones, como dijo clarísimamente el que tenga oído que escuche y el que tenga ojos que vea, el primer comunicado de UPM que emitieron desde la central. Después, claro, llamaron por teléfono al Exilio Libertad, los que trabajan acá, y dicen, loco, arreglame esto porque es un escándalo. Y dijeron, bueno, que es para los inversores, como explicó hoy como se llama Rossi, como si todo el mundo no supiera que en el mundo global hoy mandás un tuit desde La Paz Canelones y te escuchan en Afganistán, es lo mismo. Entonces todo el mundo sabe que todo lo que se emite en todos lados se escucha en todos lados. De manera que no hay tal inversión, hay una negociación en la que cada parte naturalmente está poniendo sus bases. Negociando, claro, está poniendo sus bases, pero estamos conversación, pero claro, un eufemismo. Pero lo que yo quiero decir es, estamos perdiendo tiempo público y energía pública en una eventualidad, a mi juicio, muy lejana por los compromisos que aparentemente tendría que asumir Uruguay por cuenta de la infraestructura que nos debemos hace 30 o 40 años y ahora resulta que de una tenemos que hacerla en 3. Que no tenemos capacidades técnicas, capacidades políticas, capacidades administrativas para llevar adelante, pues no sabemos hacer una licitación internacional. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Y por qué estamos hablando de todo lo que no pasa del TLC con China, de la regasificadora, del puerto de Aguas Bundas? Porque no tenemos de qué hablar en serio. Este gobierno arrancó diciendo que este es el único proyecto alternativo a la derecha neoliberal y vendepatria y bla, 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 bla. ¿Dónde está ese proyecto? ¿Qué estamos construyendo? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la agenda de este país para 2017, 18 y 19? Se reunieron en Anchorena secretamente Tabaré y sus ministros, me dice el diputado Rubio, que el 1 de marzo van a contar qué pasó. ¿A qué está dedicado este gobierno y en qué podemos colaborar el resto de los que no somos gobierno y somos oposición, pero somos uruguayos y queremos lo mejor para este país? ¿Cuál es la agenda de este país? ¿El programa del Frente Amplio? ¿Qué dice el programa del Frente Amplio? ¿Alguien votó el programa del Frente Amplio? ¿Votaron las circunstancias políticas? ¿Cómo conocemos que funcionan las cosas? Entonces, ¿dónde está el proyecto alternativo de país? ¿Dónde está? Quiero conocerlo para colaborar. Gracias, mi querido. Cerramos con Eduardo Rubio. Sí, yo creo que lo planteaba Óscar y creo que es un muy buen planteo para el debate. Un debate en profundidad. Con consignas o sin consignas, pero que la consigna no se aleje del debate, sino el debate sea ¿qué proyecto de país vamos a pelear? ¿Por cuál vamos a pelear? Y yo creo que el alternativo quedó por el camino. O sea, no es todo lo mismo, porque eso sería negar la vida, pero esencialmente es más de lo mismo. Cuando la alternativa para el desarrollo del país es una tercera planta de celulosa, y es la única alternativa, me marca el camino de la subordinación a los intereses del gran capital
de un país que apuesta al monocultivo, que sigue extranjerizando tierra, que sigue desalojando pequeños y medianos productores. Esa es la realidad. Ese es el debate de fondo. El proyecto de nuestro país, porque lo escuché al ministro Rossi decir que Uruguay no iba a ser solo productor de pasta de celulosa, que me dé la alternativa. ¿Cuál es la otra? O sea, obviamente hay otras cosas, pero esencialmente este gobierno ha priorizado, y primero quiero rechazar este cónclave de Anchorena, porque no es el partido no es el partido Frente Amplio que se reunió en un plenario y que tiene todo el derecho, como cualquier partido, a tener sesiones públicas o no públicas. Teóricamente se reunió a discutir el presupuesto. Eso nos involucra a todos, y el gobierno tiene que dar señales claras y tiene que transparentar ese debate, porque si no, ¿a qué estamos jugando? ¿Cuál es la transparencia y el espíritu democrático? Entonces, ese secretismo habla del problema que tenemos, o que tiene el país, porque no es un problema que tiene el gobierno. Entonces, esta desesperación por la tercera planta celulosa está directamente vinculada a una estrategia de campaña electoral. No tiene que ver con los intereses del país. Y por eso dieron el quiero antes ni siquiera de contar cuánto tenían. Y es brava. Porque el que está del otro lado tiene carta, para mí que tiene varias piezas. De una multinacional es una potencia que nos va a imponer condiciones leoninas, porque cuando salimos a desesperados a pedir, los tipos saben cómo jugar. Entonces, acá hay alternativas. Yo estuve en Comisión de Transporte y Obras Públicas con el ministro Rossi, porque presentó la Unidad Popular un proyecto para reactivar el transporte ferroviario de carga y de pasajeros. ¿En manos de quién? De AFE. La peor experiencia de AFE la tiene este gobierno y este ministro con la privatización del transporte de carga. Récord de menos carga transportada y de pérdida. Entonces, queremos una alternativa, porque ahora buscamos 1.200, 2.000 millones de dólares para darle a UPM. Y no podríamos haber generado un proyecto nacional y buscar ese dinero, o endeudarnos. Mirá, ahora vamos a endeudarnos en 2.000 y pico millones más para pagar deuda. No para construir infraestructura. 2.000 millones de dólares van a estar endeudados para pagar deuda. 1.300 de amortización, 1.200 de intereses. Entonces, el proyecto alternativo no existe, es el que queremos discutir. Y obviamente hubiéramos echado para adelante la reconstrucción del transporte ferroviario. Es la solución en parte al problema vial. Claro, hay que romper con las multinacionales que fabrican camiones, con los que nos venden los neumáticos, todos los que curran con el transporte de carga. Que bien decía hoy Andrade también, un fitito paga en peaje mucho más proporcionalmente de lo que paga un camión de 10.000 toneladas. Y rompe nada, ¿no? Y después el tema de la mano de obra. Yo creo que cualquier trabajador que busque laburo no va a preguntar si la inversión es buena o mala, va a buscar el sustento de su familia. Ahora, cuando estamos hablando de dirigentes y que apuestan y que plantean permanentemente una visión más general, no cualquier proyecto que genere mano de obra está garantizando el futuro del país y el de los trabajadores. Aratirí era un castigo para el Uruguay. Y cualquier movimiento social con visión estratégica debe advertirlo. Lo mismo, la generación de 5.000 en puestos de trabajo por un año no resuelven el problema del empleo en Uruguay. Para eso tenemos un plan nacional de vivienda, también lo presentamos nosotros, lo queremos discutir, que genera mano de obra y riqueza nacional y soluciona los problemas sociales. Estamos en las 9 de la mañana, 59 minutos. El agradecimiento para Eduardo Rubio, para Rodrigo Goñi también, hoy nuestro invitado en la tertulia, Miguel Mansi y Óscar Andrade. Nos vamos a volver a encontrar en cualquier momento, así que gracias a los cuatro como siempre. A ustedes. Gracias.